Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 1, por favor. Y vamos a dar lectura al versículo 12 del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por concedernos la vida, Señor, para podernos reunir en tu nombre precioso, Señor, y ser edificados en la palabra eterna, la palabra de verdad que tú emitiste, Señor, y nos has concedido, Padre, el poder estudiarla para aprender más de ti, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo tome, Señor, este mensaje, tome estas palabras, Señor, y las introduzca en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal forma, Padre, que no sea solamente una mera teoría, un mero conocimiento, sino que forme parte de nuestra esencia, que forme parte de nuestra vida, que toque, Señor, nuestra mente, Señor, de tal forma que transforme nuestros pensamientos, que transforme, Padre, nuestro carácter, que nos dé la forma, Señor, que tú esperas a través de esta palabra en nuestras vidas para parecernos cada vez más a ti, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder asimilar esta palabra, Señor, y atesorarla como algo tan valioso, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo alcancemos el conocimiento, la iluminación y el entendimiento que se necesitan para poder comprenderla, Señor, y hacerla parte de nuestra vida. Te damos gracias nuevamente por este enorme privilegio, Señor, de contar con el Espíritu Santo en nosotros, que nos instruye, nos guía hacia toda verdad. Gracias te damos nuevamente, Padre, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de Dios Padre. Vamos a ver la personalidad de Dios como Padre. La semana pasada estuvimos analizando, tratando aquí el tema de Dios, y aunque yo les decía, es un poco difícil o muy difícil poder encasillar o clasificar a Dios en un concepto humano, a nuestro entendimiento, resulta muy complejo, porque Dios nadie lo puede limitar. Dice en el Salmo que es inescrutable, o sea, que no se puede escudriñar, que no se puede conocer la profundidad, no se puede comprender completamente a Dios, porque Él escapa de nuestra capacidad humana, de nuestras limitaciones terrenales. Dios es mucho más grande que lo que tú y yo podemos pensar o imaginar, pero de alguna manera tratamos de identificar las características de Dios que nos permitan comprender y entender qué es para nuestras vidas. Y ahí en la semana, a través del grupo de WhatsApp, yo les estuve compartiendo algunos de los atributos que son exclusivos para Dios y otros de los atributos que llamamos atributos morales de Dios, que nos muestra el carácter de Dios. Y eso es justamente lo que tú y yo tenemos que aspirar a lograr, ser como Dios, en su carácter, en sus características morales, como es el amor, la justicia, la bondad, la compasión, la fidelidad, la mansedumbre.
y vamos a ver entonces el día de hoy cómo Dios, a través de la imagen de Padre, también nos permite alcanzar un poco más de conocimiento acerca de lo que Él es para nuestras vidas y lo que tú y yo podemos alcanzar de Él como Padre. A veces resulta difícil que tú y yo podamos tener un concepto correcto de Dios como Padre porque tenemos muy malos ejemplos en la tierra, ¿verdad? No sé qué piensas, cómo fue tu padre, cómo te trató tu padre. Hay gente que ni siquiera lo conoció a su padre, no tiene ni idea del carácter de su padre porque tal vez de muy pequeños los abandonó o nacieron fuera de un matrimonio y jamás tuvo la oportunidad de convivir con su padre. Y hay padres que realmente tratan muy mal a sus hijos, son muy mal ejemplo. Y por eso a veces resulta difícil que tú y yo podamos creer que hay un Padre que nos ama, siendo que el ejemplo que hemos tenido en la tierra fue desastroso tal vez para algunos de nosotros. Y por eso resulta complicado ver cómo el Padre a lo mejor golpeaba a la mamá, los maltrataba, no los procuraba, no era amoroso, no era tierno, no estuvo ahí cuando lo necesitaste. En fin, esas imágenes que nosotros podemos tener de un Padre terrenal, luego a veces nos resulta difícil asimilar que pueda haber un Padre que realmente nos ame. Pero justamente eso es lo que Dios nos quiere demostrar. Él se quiere mostrar a nosotros como Padre y quiere hacernos entender cuánto nos ama. Hay una parte en la palabra del Señor donde dice que Dios es amor, ¿verdad? Y esta parte de que dice que Dios es amor, que está en Primera de Juan, Dios es amor, nos manifiesta que una de las características principales del carácter de Dios es que Él es amor. Y a veces, repito, hemos sido tan lastimados, hemos sido tan heridos, que aún una palabra cordial, una palabra amable, nos resulta chocante. Es como la vez pasada comentábamos con unas personas que estaban lastimadas porque se habían herido entre ellos, habían tenido discusiones muy fuertes y les decíamos que cuando esa herida no ha sanado, aunque tú le digas buenos días mi amor, te lo va a tomar a mal. ¿Por qué? Porque aunque lo acaricies suavecito sobre la herida, si es una herida abierta, por muy suavecito que te toquen vas a respingar, ¿no? Porque está abierta la herida. Y si nosotros no hemos sanado nuestro corazón con respecto a las heridas que nos han hecho nuestros padres, aún el buenos días amor nos va a causar escozor y nos va a hacer reaccionar de una manera violenta, negativa, de rechazo. Por eso yo aplico mucho una frase que usa mi esposa que me gusta mucho y es muy cierta, que dice: tienes que identificar cuando lo que está hablando es la herida. Y a veces resulta que hay personas que son agresivas o que se encierran en su mundo, no quieren que nadie se acerque, no abren su corazón a las personas, no confían, no externan lo que sienten, son muy herméticos e introvertidos. Y eso puede ser el reflejo de las heridas que del pasado han recibido en la vida. Y cuando tú te acercas a alguien y le dices buenos días y te contesta feo, tú puedes tratar de contener ese mal carácter y a lo mejor no contestarle de la misma mala manera, sino entender, como dice mi esposa, que lo que habla a veces es la herida. Y tenemos que tratar entonces de hacer a un lado esa actitud, ese caparazón, esa barrera que la gente pone y tratar en el amor de Cristo de hacer que confíen en Dios. Dios, el cual nunca nos va a fallar, el cual nunca nos va a defraudar, el cual nunca nos va a abandonar. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que entendamos, que le conozcamos a Dios como Padre. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 27.
Y sirva esto tal vez para también darnos cuenta de lo que el Señor pretende hacer con nosotros. Salmo 27. Y dice en el versículo 10 del Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, el Señor, me recogerá. Una vez más, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, el Señor, me recogerá. Entonces, aunque usted y yo hayamos sido abandonados o seamos despreciados por nuestro padre, por nuestra madre, dice, con todo el Señor me recogerá. Y fíjese qué palabra usa aquí el salmista, decir me recogerá. Es decir, cuando usted y yo estamos derribados, cuando usted y yo estamos tirados, estamos en el suelo, sin ninguna esperanza, sin ningún deseo tal vez de seguir adelante, dice el Señor que Él nos va a recoger, porque Él nos ama. A tal grado nos ama el Señor, como dice Juan 3:16, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se desprendió de su Hijo, lo dejó a la suerte de los pecados de toda la humanidad. Por eso fue necesario que Él fuera sacrificado para que tú y yo alcanzásemos el perdón. Quiero entonces ahora compartir con ustedes 4 aspectos que nos muestra la Biblia acerca de Dios como Padre. Primero de ellos, vamos a ver 4. Primero de ellos, Efesios 3, por favor. Y yo te invito en esta tarde, si tú te encuentras en esa condición, si tú reconoces que tal vez en tu vida no has tenido un buen padre, o recuerdas, tal vez ahora tu padre es diferente, pero tal vez recuerdas cómo en el pasado los maltratos de tu padre hacia ti, a tus hermanos, a tu mamá, y todavía lo recuerdas con dolor, que aunque tu padre ya se haya entregado a Cristo y haya cambiado, pero tal vez todavía en tu corazón guardas esas situaciones que del pasado te lastimaron de tu padre. Yo te pido en esta tarde que abras tu corazón para que recibas el amor de Dios como Padre en tu vida y puedas sanar tu corazón y puedas restaurar tu vida y puedas entonces tener una perspectiva diferente de la vida. Efesios 3, por favor. Efesios 3, y vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice, ¿sí se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Si no me hacen la señal, ¿no? Así, o no están de acuerdo o no se escucha. ¿Y si se entiende? Sí, ok. Bien. Bien. Entonces, Efesios 3, 14 y 15 dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Otra vez, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vamos a entender qué nos quiere decir aquí el apóstol. Primero dice que Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto yo creo que ya, como ustedes han estado viniendo frecuentemente, creo que entienden perfectamente lo que es Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo, que son 3 personas, que es un solo Dios, por lo cual no voy a estar explicándolo nuevamente, creo que ustedes lo tienen claro. Si no lo tienen claro, ya saben, me escribe, se acerca conmigo y lo aclaramos, pero hay muchas evidencias en la Biblia, y les pasaba en la semana también algunos versículos, donde se demuestra
que son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por eso constantemente en la Biblia vamos a leer versículos como este donde dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo referencia a Dios Padre como justamente eso, su Padre, y el Señor Jesucristo como Hijo del Padre. Pero fíjese en el versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué se refiere con toda familia toma nombre del Padre en los cielos y en la tierra? Se refiere a todos los seres creados, sean ángeles o sean seres humanos. ¿Sí? Ángeles, o sea, seres espirituales, digámoslo así, o seres naturales como usted y como yo. Dice que toda la familia, tanto de los seres espirituales como los seres naturales o terrenales, toman nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que de alguna manera Dios es el Padre de toda la creación, ¿sí? Porque Él los creó a todos, a usted, a mí, a los ángeles, aún a los que se rebelaron, que fueron expulsados del cielo, también fueron creados por Dios. Entonces, una forma como Dios se manifiesta como Padre es a través de la creación. Todas las criaturas, todos los seres creados tienen como Padre a Dios. ¿Sí queda claro ahí? Aún aquellos mundanos, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no son cristianos, en cierta forma son hijos de Dios por ser creación de Él. Vamos ahorita a distinguir de los diferentes tipos de hijos que la Biblia nos explica. Uno es por ser parte de la creación, un ser creado, tiene un creador y en cierta forma, como lo dice aquí, un padre. Ahorita voy a ahondar más en aquellos que son considerados verdaderamente hijos de Dios. Ese es el primer aspecto de Dios como Padre, de todos los seres creados. Segundo, Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo 1, vamos a leer Efesios 1, por favor. Sí. En la semana les compartía acerca del rey Belsasar, en una profecía que está en el libro de Daniel, donde le decía Daniel a este rey, le decía que el aliento y la vida de cada persona está en las manos de Dios. Aún aquellos que no lo conocen, aún aquellos que no son sus hijos espirituales, aquí digamos son hijos por ser creación, el que acabo de explicar, más adelante explicaré hijos espirituales, aún aquellos que son hijos como creación de Dios, dice que el aliento y la vida, el alma, está en las manos de Dios. Aún aquellos que van por la calle y no conocen a Cristo, su aliento, su vida y su alma está en las manos de Dios. Y Él decide hasta cuándo cada persona va a dejar de existir en esta tierra. No es que el enemigo esté haciendo su voluntad, sino que lo que está haciendo aún el propio enemigo es la voluntad del Padre. Toda persona que nace, toda persona que fallece en esta tierra es porque la vida está en las manos de Dios, completamente. Por eso Daniel le decía a este rey
es que no sabes que tu vida, tu alma, tu aliento está en las manos de Dios. Toda nuestra vida está en sus manos. Por supuesto que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una posición diferente a aquel que no le conoce, pero nuestra vida está en las manos de Dios, al igual que toda persona en esta tierra. Su vida está en las manos de Dios. Efesios 1:3, por favor, y vamos a ver el segundo aspecto de Dios como Padre. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios, nuevamente, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, aunque esto reiteradamente se vislumbra en la Biblia, solamente aquí le estoy mencionando un pasaje donde dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el segundo aspecto en el cual Dios se manifiesta como Padre en la tierra es como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Biblia nos menciona la relación de Jesucristo con el Padre como su Hijo, ¿verdad? Y hemos leído algunos versículos, aunque hay muchísimos más en la Biblia que nos hablan acerca de Jesús como Hijo del Padre. Esta relación Padre e Hijo que muestra la Biblia a través de Dios Padre y Dios Hijo no es exactamente la misma relación como usted y yo tenemos como padres o como hijos en la tierra, porque esta relación entre padre e hijo es una relación perfecta y es una relación que ha existido por la eternidad. Es diferente a la relación que Dios como Padre tuvo con Jesucristo cuando éste fue encarnado, cuando éste nació de una virgen. Ahí es una relación, por eso dice el unigénito, o sea, su único hijo terrenal, directamente procreado por Dios en la tierra de forma natural, que fue Jesucristo. Sin embargo, la relación entre el Padre y el Hijo es una relación perfecta porque son eternos. Por eso cuando la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? La Biblia dice Dios es amor, esa simple declaración de decir que Dios es amor manifiesta algún aspecto de la Trinidad también. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, Dios debe de manifestar su amor a través de alguien o amar a alguien. Entonces, Dios no podría ser amor o no se demostraría que Dios es amor si no existiera desde la eternidad una forma en la que Dios puede mostrar su amor. Y dice la palabra en Juan 17, dice, Padre, tú me has amado. Y se refiere a ese amor eterno que ha existido entre el Padre y el Hijo. Y ese amor eterno entre el Padre y el Hijo manifiesta que Dios es amor. Dios ha sido, es y será amor. Por eso cuando dicen en la Biblia, en Primera de Juan, Dios es amor, ahí está manifestándose de alguna forma la Trinidad. Porque si Dios es amor, ¿a quién ha amado? Si usted y yo, si la tierra no existía por la eternidad, tenemos un principio. El único que ha existido desde el principio en la eternidad es Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Dios es amor porque amó el Padre al Hijo eternamente. Y ahí mismo está revelada
la Trinidad en ese versículo de la Biblia. Ahora, imagínense la relación tan estrecha que por la eternidad tenían como Padre e Hijo Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso me parece que en el libro de Jeremías, cuando dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Se acuerda? Por ahí viene Jeremías, creo. Dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces dice la palabra, asumiendo que es Jesucristo el que está contestando, diciendo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Es decir, que esa relación perfecta entre Padre e Hijo, que por la eternidad había existido y que después en la tierra se manifestó a través de Jesucristo, y llega un momento en el cual Jesucristo, cuando sabe que va a ser sacrificado, y dice, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. No lo dice así, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? Sino tu voluntad. Imagínese, ¿usted cree que Jesucristo le tenía miedo a la muerte? Entonces, ¿a qué se refería? Señor, si me puedes evitar este trago amargo, si me puedes evitar esta situación por la que voy a pasar, evítalo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se refería a la muerte. Jesucristo no tenía temor a la muerte. Él, desde que vino a la tierra y tuvo conciencia, supo a lo que había venido. Sabía que iba a ser crucificado, sabía que iba a ser golpeado, sabía que iba a ser maltratado de alguna manera cruenta, de una manera con saña, con mucha maldad. Él sabía a lo que venía. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, si fuera posible, pasa de mí esta copa? Pásame. ¿No hay otra forma, Señor? Si hay otra forma, hagámoslo. Pero si no hay, Señor, entonces hágase tu voluntad y no la mía. A lo que Jesucristo estaba con el deseo de poder, si fuera posible, quitarlo, pero haciendo la voluntad del Padre, era justamente a esa separación que iba a ocurrir entre el Padre y el Hijo. Es como si usted le dijera, por ejemplo, los que están casados, los que estamos casados, que le dijeran, imagínese usted, sabes que tu esposo o tu esposa, según sea el caso, tiene una enfermedad mortal, se va a morir. Usted sabe, si está en Cristo, que va a ir a la gloria eterna con el Señor, pero a poco no le debería saber de su pareja, de años, de una vida casi completa, se va a ir. ¿Por qué? Porque están tan integrados como pareja que el simple hecho de pensar que va a dejar de existir duele en el alma, duele en el corazón. Y uno diría, Señor, si puedes evitar esto, no me quiero separar de ella, no lo quiero perder, Señor, no quiero dejar de verlo, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O imagínese a uno de sus hijos que le dice, su hijo tiene una enfermedad mortal, está por morir, no hay remedio. Usted diría, yo sé que va al cielo, yo sé que va a la gloria, Señor, pero no quiero dejar de verlo, no quiero dejar de tener su sonrisa junto a mí, no quiero dejar de palparle, de sentirle, de escucharle, no quiero dejar de ver su carita, no quiero dejar de escuchar su voz, no quiero dejar de verlo, de verle. Dolería demasiado. Imagínense si eso es una relación aquí de unos años o décadas en la tierra, al pensar que nos vamos a separar de un ser querido y que no hay remedio, duele muchísimo. Ahora imagínense lo que sintió Dios, el Padre, al saber que
se iba a separar de su Hijo, con el cual había tenido una relación por la eternidad. Por eso Jesucristo dijo: Señor, si se puede evitar, pasa de mí esta copa. No me quiero separar de ti, no quiero perder mi comunión contigo, no quiero que se corte la relación que tengo contigo, que he tenido por la eternidad. No quiero que eso pase, pero hágase tu voluntad y no la mía. Por eso en la cruz, cuando Jesucristo estaba agonizando, no le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te volviste la espalda a mí y me has dejado solo? Eso era realmente el dolor, la tristeza que sentía Jesucristo, no por morir, sino por el hecho de saber que se iba a separar del Padre con el cual por la eternidad había mantenido una relación de amor, una relación perfecta entre Padre e Hijo. Usted y yo no podemos imaginar el dolor tan grande que ha de haber sentido el Señor Jesucristo al saber que su Padre lo iba a abandonar, iba a volver la espalda y lo iba a dejar ahí solo en la cruz del Calvario, cargando todos los pecados de la humanidad y siendo Él el objeto de la ira de Dios para satisfacer su justicia y encontrar a través de la muerte de Jesucristo la paga del pecado que usted y yo merecíamos, pero que gracias a su misericordia Él tomó nuestro lugar. Entonces, este aspecto de la relación de Padre con el Señor Jesucristo es el segundo de las maneras como Dios se manifiesta en nuestra vida como Padre. Vamos a ver la tercera, le dije son 4, vamos a ver la tercera. Y quiero que vaya nuevamente conmigo a Juan 1:12 que leíamos al principio. Y esta es la relación que usted y yo tenemos que procurar. Ya dijimos que Dios, como Padre de todos los seres creados, en cierta forma mantiene una paternidad sobre toda su creación. Ya vimos en el segundo punto, como Padre de nuestro Señor Jesucristo, esa relación eterna que tenían ellos, que fue interrumpida, digámoslo así, momentáneamente en la cruz del Calvario. Y ahora vamos a ver el tercer aspecto, el Padre de nosotros, los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Juan 1:12 dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todos aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen el poder, tienen la autoridad, tienen el derecho de ser hijos de Dios. Todos aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador reciben esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, dice que no, en el versículo 13, dice: no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y reconoce que Él murió en su lugar en la cruz del Calvario, les da el poder, la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Sin embargo, como en la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento no es algo que es de voluntad de hombre, ni de carne, ni de varón, sino que esto es la voluntad de Dios. Vamos a ver en la Biblia
cómo es este nuevo nacimiento. Y esa es la relación que usted y yo tenemos que buscar como hijos de Dios Padre al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Vaya conmigo aquí mismo en Juan, más adelante en el capítulo 3, y vamos a ver un pasaje en la Biblia que nos va a ilustrar cómo ocurre este nuevo nacimiento. ¿Cómo es que usted y yo podemos llegar a ser hijos espirituales de Dios? Hijos ya como creación, sí, pero ahora vamos a ver hijos espirituales de Dios. En Juan 3, por favor, es un pasaje muy conocido, lo voy a leer por completo y ahorita voy a explicar algunos versículos. El título del capítulo dice Jesús y Nicodemo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y luego Nicodemo, versículo 9, le pregunta otra vez: ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, vamos a ver aquí qué está pasando. Nicodemo dice que era un principal, ¿verdad?, de los fariseos. Los fariseos, digamos, eran los religiosos de esa época, y ellos tenían, como hemos visto, muchas costumbres, muchas prácticas que no eran bíblicas, pero que imponían una carga a los hombres para que si cumplían con esos rituales, con esas prácticas, pudieran alcanzar la salvación. Ellos creían que la salvación se alcanzaba por las obras, y las obras de la ley, cumplir los mandamientos de Dios, para ellos les hacía ser personas salvas, personas que habían alcanzado la vida eterna y la salvación por obras. Sin embargo, Jesucristo lo contradice aquí, y cuando Nicodemo se acerca, en el versículo 2 dice que va de noche y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese, se acerca Nicodemo y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Eso le está diciendo Nicodemo. O sea, eres un maestro, nos has demostrado a través de los milagros. Acababa de ocurrir ahí cuando Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Entonces hacía señales, hacía prodigios, y por eso Nicodemo dice: yo creo que tú vienes de parte de Dios, porque si no estuviera Dios contigo,
no podrías hacer estas cosas. Pero fíjese en el versículo 3 que le responde Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué está pasando aquí? Llega Nicodemo y le dice, Dios está contigo, porque estas cosas que haces no las podés resolver si Dios no estuviera contigo. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que no podrás ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo. Entonces, parecen como dos conversaciones diferentes. Nicodemo le está diciendo, vienes de Dios por estas señales que haces, y Jesús le dice, no vas a ver el reino si no naces de nuevo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Jesucristo le dice algo que no tiene que ver con la conversación de Nicodemo? Porque Jesucristo sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Cuando Nicodemo le dijo, tú vienes de Dios porque haces estas señales, Jesucristo pudo haber dicho, sí, yo hago estas señales porque vengo del Padre, pero no le siguió la conversación. Nicodemo dijo una cosa y Jesucristo dijo otra que ni siquiera estaba en la conversación. Dijo, no vas a ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo. Y en el versículo 4, entonces, Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Eso es realmente lo que Nicodemo quería saber, pero no se atrevía a decírselo abiertamente a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo, que conocía su corazón, sabía por qué se había acercado a él. Por eso Jesucristo le dice, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y en el versículo 5 le responde Jesucristo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la clave. ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Tienes que nacer, dice aquí, del agua y del Espíritu. ¿Qué significa del agua? El agua aquí representa la purificación, la limpieza. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel 36, por favor. Se lo voy a demostrar ahí. No pierda este pasaje, que ahorita regresamos. Pero mientras vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel 36. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, cuando le dice Jesucristo a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos, aquí en Ezequiel 36 ya encontramos la profecía donde dice el Señor que nos va a limpiar con agua de todas nuestras inmundicias, de toda la idolatría, y que nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne, para que podamos andar en su espíritu y andar cumpliendo sus estatutos y guardar sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces regresamos a Juan cuando le dice
Es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Se refiere a esto, a la limpieza, a la purificación y al Espíritu Santo. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Nadie nace espiritualmente por voluntad propia. Usted y yo no podemos hacer nada por nacer espiritualmente. Eso solamente lo hace Dios por medio de su Espíritu. Por eso le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es eso nacer de nuevo? Solamente si naces del agua y del Espíritu, y es algo que solamente Dios puede hacer. Usted y yo no podemos decir, Señor, hoy quiero nacer de nuevo, hoy voy a nacer de nuevo, ya he nacido de nuevo. No, solamente Dios lo puede hacer por medio de limpiarlo a usted y a mí del pecado y la maldad, y por medio de colocar su Espíritu en nosotros para darnos vida eterna. Así como usted y yo no decidimos de qué vientre íbamos a nacer, o bueno, mejor dicho, de qué vientre nacimos. Usted no lo decidió. Usted no decidió, sí, no existía. Esta mamá me gusta, ahí me voy a poner en ese vientre. No. Y ya que uno crece y se chispas, como que se equivocó la cigüeña, se equivocó el Señor, me hubiera puesto a cargo del vecino rico, el vecino millonario, se equivocó ahí, me colocó donde no quería. No. Usted y yo no tuvimos ningún poder, ninguna autoridad para decidir en qué vientre íbamos a nacer, en qué vientre nacimos, en qué familia, quiénes iban a ser nuestros padres. No lo pudimos decidir usted y yo. Bueno, igualmente, hablando espiritualmente, usted y yo no podemos decidir nacer espiritualmente. Eso solamente lo hace Dios por su gracia, por su misericordia, porque a Él le plació escogerlo a usted, escogerme a mí para nacer de nuevo y ser sus hijos. Por eso podemos decir que somos adoptados, aunque no nos guste la palabra, somos adoptados por Dios. Porque nosotros, al nacer en pecado y en maldad, ser concebidos, nuestro padre en el pasado era el diablo. Él era nuestro padre. Éramos hijos del diablo, porque nacemos en pecado. Todas las personas en esta tierra nacen siendo hijos del diablo. Pero cuando el Señor decide, como en Ezequiel, yo los limpiaré, yo pondré, yo haré, yo colocaré, yo los llenaré, yo, es el Señor el único que puede hacer esa obra del nuevo nacimiento. Por eso, hermano, es ineficaz cuando usted le dice a una persona, ¿quieres recibir a Jesucristo? Sí, yo quiero. A lo mejor él sintió ahí una emoción, o a lo mejor el ambiente o la situación que ha vivido lo llevó a una forma en la cual ya no puede más. Dice, yo quiero recibir a Jesucristo. Y usted dice, haz esta oración después de mí, ¿no? Repite lo que yo te voy a decir. ¿Ha escuchado eso? Sí, dilo en voz audible, ¿no? Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y háganse la gana. Eso no trae la salvación. Eso fue una mera repetidera de una supuesta oración de salvación. Lo que se tiene que hacer, lo vamos a ver más adelante, es pedirle, Señor,
Yo no puedo hacer nada por salvarme a mí mismo. Yo no puedo hacer nada, así como biológica y naturalmente no hice nada para nacer, así espiritualmente tampoco puedo hacer nada para nacer de nuevo. Señor, envía tu Espíritu a mi vida y que sea Él el que produzca en mí el nuevo nacimiento. Que sea como lo leíamos ahorita en Ezequiel, limpiándome de mi pecado, limpiándome de mi maldad, poniendo un corazón de carne, poniendo tus estatutos en mi corazón para yo andar en tus caminos y ser obediente a tu voluntad. Por eso Jesucristo le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Si ya estaba escrito en Ezequiel. O sea, no te hagas, Nicodemo, que está escrito en Ezequiel, que el Señor te va a cambiar el corazón, que Dios te va a transformar, te va a limpiar y va a poner de su espíritu. Pero Nicodemo, como religioso y persona encumbrada de acuerdo a las clases, digámoslo así, de Israel, no quería hacer y dejar de hacer esas cosas que a él le convenían. Por eso Jesucristo le dice: si te digo las cosas terrenales no las entiendes, ¿cómo vas entonces a asimilar las cosas celestiales o espirituales? Entonces, hermano, si no es mi decisión, y dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, que para el hombre natural las cosas espirituales dicen que son locura. Son locura. Usted háblele a alguien que no conoce de Cristo y háblele de las verdades bíblicas, decir: estás loco. Yo recuerdo cuando me convertí al cristianismo, me decían: te lavaron el cerebro, tú siendo tan inteligente, ¿cómo es posible que hayas creído esas mentiras que te dijeron? Te están lavando el cerebro en ese lugar al que vas. ¿Qué es eso? Estás mal. Eres un tonto. Es lo que las personas naturales creen de la vida espiritual. Y a ti y a mí nos van a tachar de tontos, de faltos de inteligencia, de faltos de sentido común, de lógica, porque para el mundo estas cosas son locura. Entonces, ¿cómo puede un hombre, una persona, pasar de esa característica de necedad, de locura, a las cosas espirituales? Solamente si Dios pone su espíritu en su ser. Usted y yo estamos aquí porque gracias a Él y a su misericordia puso en nosotros de su espíritu. Porque de otra forma, hermano, es una tontería, es una locura, es irracional, es ilógico. Diríamos eso no es posible, eso no es así, porque las cosas espirituales se tienen que discernir en el espíritu. Y solamente cuando Dios dice: voy a poner en mi espíritu, hasta ahí llegó ese carnal, hasta ahí llegó ese pecador, cuando Dios decide poner su espíritu en la persona. Y a través de ese Espíritu Santo, proveerle la limpieza, proveerle la transformación, el cambio en su corazón, el cambio en su mente, en su carácter, y la confirmación de que, como acabamos de leer, ser hecho hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene o qué puede hacer el hombre para nacer de nuevo? Versículo 15. Estoy en Juan 3.
versículo 15. ¿Qué puede hacer el hombre para nacer de nuevo? Una vez que nace de nuevo del Espíritu, como ya hemos leído, pasa a ser hijo de Dios. Antes de eso no lo es. ¿Qué tiene que hacer? Versículo 15 de Juan 3 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Versículo 16, nuevamente dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Entonces en el 15, 16, 18 y por supuesto muchos versículos más en la Biblia se nos da a saber qué tenemos o qué podemos hacer para nacer de nuevo. Y esto es creer. Creer. Y ojo, esto de creer tampoco es natural. No viene de nosotros, sino viene de su Espíritu. Entonces, hermano, cuando usted quiera evangelizar a alguien y quiera hablarle de Cristo, no trate de convencerlo con sus palabras, porque si el Espíritu no le da a esa persona a creer, podemos decir, recitar y hacer lo que queramos, esa persona no va a creer porque no viene de su carne, solamente viene del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos evangelizar a alguien? Orar al Señor y pedirle, rogarle que tenga bien, poner de su Espíritu en esa persona para que crea. Porque nadie de forma natural, terrenal, humana, carnal, lógica, racional, nadie va a creer. Solamente el Espíritu es el que le va a convencer de creer. Así es que cuando querramos evangelizar a alguien, oremos, Señor, ten a bien poner del Espíritu en esa persona. Háblale, Señor, por medio del Espíritu. Convéncelo, Señor. Dale, Padre, el creer para que se entregue a ti y entonces se convierta en un hijo tuyo. Y sí, a lo mejor puede hacer una oración, pero realmente lo que significa es el creer. Eso es lo que tenemos que buscar. Y no creer por las emociones, no creer por el momento, por la situación que se está viviendo, sino creer espiritualmente. Y eso solo puede ser por medio del Espíritu de Dios en la persona. Si alguien hasta ahora usted le ha compartido de Cristo, le ha hablado de Cristo y se resiste, se niega, no cree todavía, no se entrega por completo, es porque Dios no ha concedido a esa persona el Espíritu para que pueda creerle. ¿Por qué? Por la soberana voluntad de Dios no lo ha concedido. Pero no por eso debemos dejar de insistir y dejar de orar y cada que podamos hablarles de Cristo y quiera Dios que en la próxima esa sí sea la buena. Usted y yo no podemos dejar de insistir, de hablarle de un Salvador, de hablarle de un Redentor, de hablarle de aquel que le ama con amor eterno. No podemos dejar de hacerlo hasta que veamos cumplida la promesa de Dios de que alcanza la salvación. Bien, ese es el tercer aspecto de Dios como Padre de todos los que creen en el Señor Jesucristo. Cuarta y última, vaya conmigo por favor a 2 de Corintios 6:18.
Segunda carta a Corintios, capítulo 6, versículo 18. Aquí está citando el apóstol unos pasajes del Antiguo Testamento, pero vamos a leer aquí como dice. Dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Desde el 16 vamos a leerlo, mire. ¿Y de qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una promesa que Dios estableció desde Abraham en Génesis y posteriormente a través de los profetas, donde Él dice: yo voy a hacer un pacto contigo y con tu descendencia, yo seré tu Dios y seré el Dios de tu descendencia después de ti, serán mi pueblo, yo seré para ellos su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como lo acabamos de leer aquí, Él será para nosotros Padre, y nos va a recibir como hijos. Entonces, el cuarto aspecto de Dios como Padre que vemos en la Biblia y el cual tenemos que procurar alcanzar usted y yo es ser Padre por relación. Padre por relación. Es decir, somos hijos de Él como parte de su creación. Él se manifiesta también como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de todos los que creen en Jesucristo. Y en este cuarto punto, Él es Padre de aquellos con los cuales tiene una relación. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, el ser sus hijos por una relación personal, una relación íntima con Él. Porque podemos ser hijos de Dios por haber reconocido a Jesucristo, podemos ser hijos de Dios, pero no tener una relación íntima. Y aquí es donde le decía al principio, que luego resulta chocante: ¿cómo puedo tener yo una relación con mi Padre Celestial si mi Padre terrenal fue un muy mal ejemplo de lo que debe ser un padre para mí, de lo que yo esperaba que fuera un padre para mí? Eso resulta muy difícil, poder quitarse esas imágenes, esos conceptos, esas ideas del pasado por un mal padre que tuvimos en la tierra y llegar a creer que nuestro Padre Celestial es diferente a nuestro Padre terrenal. Resulta muy difícil, pero en la medida que usted y yo nos rindamos a su amor, confiemos en Él, creamos en Él, el Señor nos va a llenar de su presencia, de su consuelo, de su amor. Y es lo que tenemos que buscar usted y yo. Para terminar, por favor, vaya conmigo a Romanos 8, con esto termino. Romanos 8, y nuevamente la labor importantísima que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es a través de su Espíritu que podemos alcanzar lo que Dios espera de nosotros. Romanos 8, por favor, versículo 14, dice, desde el 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, así es que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuevamente, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, otra vez más dirá usted, no es algo natural, no es algo emocional, no es algo de la carne, no es algo ni siquiera de la voluntad, sino es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, y es dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso hemos recibido el espíritu de la adopción, con el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre significa Padre querido, Padre amado. Algunos dicen papito, es decir, es una expresión de cariño, afectiva. No solamente Padre, que como la palabra suena en sí mismo un poco fuerte, sino una palabra tierna, cariñosa. Padre amado, Padre querido. Y solamente eso es posible con el Espíritu Santo. Por eso, cuando el ejemplo que él decía, cuando se le comparte el Evangelio a alguien y ese alguien hace una oración, como decimos, la oración de fe, y reconoce a Jesucristo y se entrega y todo eso, y resulta que al tiempo esa persona se vuelve al mundo o vuelve a ser peor de lo que era antes, resulta más bien que esa persona no fue nacida de nuevo espiritualmente, porque lo acabamos de leer en Romanos 8, en el versículo 13, dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si conforme al Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, alguien que aparentemente era cristiano, hizo una oración, hizo una confesión de fe y se vuelve al mundo y vuelve a practicar el pecado de manera habitual, en realidad esa persona nunca fue cristiana, porque no nació del Espíritu. A lo mejor fue la emoción, fue el momento, fue el ambiente, la situación, pero al tiempo, dice la palabra, por sus frutos los conoceremos. Así es que no nos decepcionemos, hermanos, que de repente veamos, oye, esa persona se ve entregada y servía, tenía un ministerio y ayudaba y esto y lo otro, y mira ahora dónde está. Pues puede ser que nunca lo fue, hermano. Fue solamente temporal. Fue como el que construye la roca sobre la arena. Perdón, fue como el que construye su casa sobre la arena. No hubo profundidad, fue superficial, fue temporal, momentáneo, pero al tiempo va a volver a lo mismo. Y lo más triste sería, hermano, que entre nosotros, y espero no sea el caso, que entre nosotros haya personas así. Que entre los que estamos aquí o los que habitualmente venimos aquí los domingos haya personas así, que no se han entregado por completo. ¿Qué hacer, hermano?
Solamente hay que creer y pedirle al Señor que mande de su Espíritu para que nos convenza, para que nos transforme, para que nos limpie y nos cambie por completo en una persona espiritual. Vamos a orar.